Entonces, cuando analiza en Vigilar y Castigar, que es un texto del 1975, obviamente que no va a llegar en la dictadura militar. Él dice, bueno, empiezan a observarse reformas punitivas, porque él entra por ese lado, pero nosotros ya habíamos visto que si lo llevamos al mundo del arte, hay un modo distinto de comprender. No significa que los barrocos pensaban estéticamente. Fíjense que, aparte, si lo llevamos al mundo del arte, en este episteme clásica, en este episteme absolutista, del castigo como espectáculo, del marcar el cuerpo, piensen en los martirios tan representados por el barroco, ¿no? Que esa marca, esas teorías efectistas, la teoría de los afectos, los estudios de retórica, la necesidad de hacer gramáticas y textos que analicen ello, las retóricas teatrales, las retóricas de las distintas disciplinas, los textos para clasificar las artes, ¿no? Es un periodo muy interesante, vinculado a esto que decíamos de la representación. Él usa la obra de Las Meninas en esto de quién representa a quién, cómo se representa. ¿Por qué le interesa eso? Porque él quiere ver la trama, usa ese hecho chiquitito, pero para armar toda esta idea del episteme clásico. ¿Qué sucede con lo que él va a conocer y va a plantear como episteme moderna, ¿no? Es decir, se cambia ese límite de lo pensable. ¿Y qué pasa entonces? Ya el castigo se oculta, empieza, ya no tenemos un rey absolutista que por capricho te puede mandar a matar o no, te puede perdonar. Quedan algunos resabios todavía, porque están los indultos que pueden dar, generalmente en Navidades daban los presidentes. No sé ahora cómo está el tema ese, porque de derecho no me dedico, pero bueno, lo leen mucho los que están dedicados al derecho. Pero esta idea de el castigo, es decir, ahora los encerramos. Cuando decíamos esto de ¿quién dice quién está loco y quién no? ¿Quién dice quién es delincuente y quién no? ¿Desde qué marcos se plantea esto, ¿no? Esto de la obviedad. Entonces, ¿qué hacemos tanto con los locos como con los delincuentes? Los encerramos, no los queremos ver, ¿no? Los negamos de alguna manera, ¿no? Entonces, el castigo no se da ya, no se tendría que dar sobre el cuerpo, ¿no? Sino, más que nada, con una pérdida de libertad, que es lo más preciado que tenemos, ¿no? Entonces, lo que se busca más que castigarlo físicamente es reeducarlo, o sea, normalizarlo, ¿no? Esta persona tiene un comportamiento anormal, o sea, sale de la norma y yo lo que voy a hacer es volver a normalizarlo. Fíjense, normalismo, escuela normal. Fíjense cómo empiezan a jugar esta misma trama que se empieza a dar en todas las disciplinas, ¿no? Y ustedes me dirían, bueno, en esta búsqueda de cuál va a ser este orden de esta sociedad moderna que él la prolonga en el 18-19 y en esta episteme moderna, diríamos, y luego habla de una episteme contemporánea del 19 en adelante. Pero me interesaba eso, ¿no? Que pudieran observar cómo él, incluso, bueno, después de Las Palabras y las Cosas, publica este librito
porque está publicado por el siglo XXI chiquitito, pero que yo lo tengo forrado, en la época forraba los libros, la arqueología del saber, arqueología, es decir, está buscando esa trama de relaciones. ¿Qué hacen los arqueólogos? Buscan tramas de relaciones, ¿no? Porque yo que encuentre un pedazo, si yo soy un huaquero, ¿qué hago? Voy caminando, encuentro un pedacito de hueso, me dice, ¡ay, qué bonito este huesito! Y me lo llevo. Y al llevármelo rompo ese entramado por el cual ese hueso significa en función de esa trama en la que está, porque tengo que ver el estrato en el que está ubicado ese hueso, si ese hueso está cerca de un fogón o no está cerca de un fogón, ¿no? Esta idea que, bueno, les leo parte de lo que dice él, y con esto ya. Dice, además, las descripciones arqueológicas en su desarrollo y los campos que recorren se articulan sobre otras disciplinas, tratando de definir fuera de toda referencia una subjetividad psicológica. No está diciendo, pasa esto porque fulano lo hizo, ¿no? Que es algo que nos cuesta, porque incluso, lo vuelvo a llevar al mundo de la historia del arte, hubo un periodo que se contaba la historia del arte desde las biografías. No hubo una persona que cambiara la historia. De última, esa persona que sobresale no nació de un repollo, no sé si les han dicho eso. Es decir, estamos en esta trama para poder pensar distinto. Hubo una trama, hubo una serie de disgustos, diríamos, frente a este modo de comprender el mundo que fueron haciendo ruido, que eclosionaron y quizás alguien escribe un texto que es modificatorio, pero ese texto requirió, ¿no?, de una trama, porque vieron cuando uno a veces observa que dice, pero estaba pasando lo mismo en música, en artes visuales, en filosofía, entonces ese eureka que uno hace en la cabeza cuando empieza a establecer las relaciones, que es lo que a mí me interesa que ustedes puedan hacer en todas las disciplinas, es comprender esta idea de episteme. Entonces dice, más allá de una subjetividad psicológica o constituyente, las diferentes posiciones del sujeto que pueden implicar los enunciados. La arqueología atraviesa una cuestión que actualmente plantea el psicoanálisis. Él se dedica un tiempo a hacer sesiones psicoanalíticas, al tratar de hacer aparecer las reglas de formación de los conceptos, ¿no? Es decir, no me importa el concepto, sino cómo se forma ese concepto, desde qué trama se arma ese concepto, ¿no? Los modos de sucesión, de encadenamiento, de coexistencia de los enunciados, se encuentra con el problema de las estructuras epistemológicas. Al estudiar la formación de los objetos, los campos en que estos emergen y se especifican, al estudiar también las condiciones de apropiación de los discursos, ¿no? Cómo se aprenden, cómo se apropian, ¿no? Cómo se consolidan, cómo se legitiman, diríamos, ¿no? Se encuentra con el análisis de las formaciones sociales. Son estas para la arqueología otros tantos espacios correlativos. En fin, en la medida en que es posible constituir una teoría general de las producciones, la arqueología como análisis de las reglas propias a las diferentes prácticas discursivas encontrará lo que se podría llamar una teoría envolvente, ¿no? Entonces, esta idea de ver cómo se producen cosas obvias, ¿verdad?, que al estar tan obvias no están enterradas, están para ser vistas y no las vemos. Yo les digo que soy vieja en mi cabeza. ¿Por qué? Porque hace 15 años nos reíamos y cantábamos canciones, la otra vez compartían, ¿no?, letras de canciones que eran terriblemente machistas, terriblemente que legitimaban la violencia de la mujer. ¿Quién no bailó canciones con letras de Cacho Castaña? ¿Y qué? Estaban ahí, se veía ahí.
que estaban diciendo y estaban legitimando que le pegaran a la mujer. Como esa letra, si te encuentro con otro, te mato. ¿No? Y la cantábamos, y salíamos, y se llenaban los estadios con el cantante que hacía esa letra, y el que hacía la letra tampoco lo hacía, es decir, lo hacía desde ese entramado de pensamiento. Entonces, cuando es obvio, deja de ser obvio, y nos estamos dando cuenta que lo que está haciendo está entramado en una lógica que legitimaba la violencia hacia la mujer, y entonces el periodista venía y decía, fue un crimen pasional, ¿no? Es decir, ¿éramos todos pavotes? No, estábamos en una trama, en una episteme distinta, ¿no? Que legitimaba eso. No estoy diciendo que estuviera bien o mal, hoy decimos que mal porque eso habilitó, entonces hoy quizás estamos en este cambio, en esta modificación. Y por eso es como que estamos, hay quienes quieren endurecerse y conservarse y decir, no usemos el lenguaje inclusivo, no sirve, ¿no? Es decir, fíjense, vuelven a discursos, pero ¿qué quiere decir? ¿Que una episteme supera a la otra y no existe más? No, quedan resabios de esas antiguas epistemes, quedan pensamientos de tipo dogmático todavía. Que el tema es no hacerme lo boludo, perdón por el término, ¿no? No hacerme la boluda en mi caso, ¿no? Es decir, ya ahora lo sabes, ahora cambiate la cabeza, o sos cómplice de ese pensamiento cuando estás reproduciendo esa manera, ese orden, ese modo de comprender el mundo. Porque no es solo una canción, no es solo una palabra, no son solo, como decía, no fueron solo 30 centavos del boleto, fueron 30 años, ¿no? Es decir, no son nimiedades, porque eso obvio es quizás lo que más nos disciplina. Volviendo al texto, fíjense, ¿qué dice Foucault? Dice, la disciplina se da en los detalles. Y es en esos detalles en donde nos disciplinamos. Y no es menor, y con esto termino, que hablamos de disciplina como una manera de control, de orden. El otro día, en un curso que estoy haciendo sobre educación, una actualización de educación, hablábamos de la evaluación y cómo, y a todos nos va a servir, todos lo hemos hecho, en los niveles primarios, en el secundario, ¿no? Mezclamos evaluación con control. Entonces, si el alumno se porta mal, le bajamos la nota, ¿no? Esta idea de que sea una herramienta también, pero ¿por qué se da eso? Porque está muy en claro eso que pone en evidencia. No es que estamos errando, no. Estamos comprendiendo la escuela como una organización disciplinadora, ¿no? Entonces, bajarle la nota porque no estoy funcionando yo como docente, que lo que busca es disciplinar ese cuerpo, ¿no? Creo que es más profundo que comprender o no comprender la evaluación, comprender o no comprender la acreditación, sino que tiene que ver con preguntarnos, más filosóficamente quizás, qué función tiene la escuela. Chau, chau.